No dejes de hacer esta pulsera que es súper fácil. Vamos a utilizar piedras naturales y un tejido que te lo voy a explicar paso a paso, diferente y bonito a todo lo que te vas a encontrar. Así que alista tus materiales. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí vamos a empezar. Para este precioso diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor en dos colores diferentes. Voy a comenzar utilizando este en color beige y voy a comenzar tomando dos hebras de hilo, cada una de 40 centímetros. En uno de los extremos vamos a quemar y adelgazar las puntas de los hilos. Te lo he enseñado en muchos de mis tutoriales. Quemamos la punta durante algunos segundos con nuestros dedos girando hacia arriba. La punta va a quedar más delgada. Aquí puedes cortar aquellas que quedan un poco deformes y ya las puedes empezar a utilizar. Vamos también aquí a decorar el primer acabado de nuestra pulsera utilizando mostacillas número 10 en color dorado. Vamos a pasar 3 mostacillas por cada una de las puntas de los hilos que acabamos de adelgazar. Súper fácil. Igualmente tú puedes ajustar esto al tipo de cuenta que tengas disponible. Una vez y ya hayamos pasado las 3 cuentas en cada una de las hebras de hilo, entonces vamos aquí a bajarlas un poco y vamos a realizar en este extremo un nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien. Cortamos los hilos que quedan sobrando, quemamos y pegamos. Y mira cómo se ve ya de bonito este primer acabado. Es un acabado diferente al que normalmente solemos hacer en la mayoría de las pulseras. Y mira, queda bien bonito. Ahora, para continuar, vamos a tomar nuestro metro y vamos a dejar una medida de más o menos 7 u 8 centímetros. Esta medida va a depender del largo total final que tú quieras para toda la pulsera. Aquí vamos a realizar un nudo sencillo que también vamos a ajustar muy bien y ya esto quedaría listo para fijarlo a nuestra tabla con gancho o a la mesa de trabajo según donde tú estés trabajando. Continuamos tomando dos hebras de hilo, cada una de 40 centímetros en dos colores diferentes. Voy a elegir este tono azul y otro tono beige. Vamos a fijar esto a nuestra mesa de trabajo, entonces las voy a ubicar cada una al lado de donde están los hilos guía. Le pongo esa cinta de enmascarar en la parte de arriba para que sea mucho más fácil poder continuar. Tomamos el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo pasamos por encima de los dos hilos guía o centrales de la pulsera. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este otro hilo y me voy a regresar con este mismo, pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos. Lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma hacia el lado derecho y voy a comenzar aquí a jalar hasta ajustar completamente. Tomamos el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los dos hilos guía o centrales de la pulsera. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de donde se unen los dos hilos. Lo saco por encima de esta orejita. Vamos a jalar y ajustar completamente, quedando formado aquí ya un primer nudo plano. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Presta mucha atención porque es súper fácil. Vamos aquí a tomar nuevamente el hilo ubicado hacia el lado derecho y lo vamos a pasar por encima de los dos hilos guía de la pulsera. Nos vamos a regresar con este mismo hilo y lo vamos a pasar en esta ocasión por debajo de los dos hilos guía. Lo sacamos por encima de la orejita. Vamos aquí a ajustar y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el hilo de la izquierda, que sería el de color azul, y vamos a traerlo pasándolo por encima de los dos hilos guía también de la pulsera. Nos regresamos con este mismo hilo por debajo de los dos hilos guía y lo vamos a sacar por aquí por encima de esta orejita. Vamos a jalar y ya este tejido le va a dar un contraste muy diferente al tejido y lo va a hacer ver muy bonito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir nuevamente el tejido del nudo plano, iniciando por el lado derecho, formando esta figura como de P con el hilo de la derecha por encima de los dos hilos guía. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de donde se unen todos los hilos, lo saco por encima de esta orejita, vamos a jalar, ajustamos muy bien y ahora repetimos lo mismo pero con el hilo del lado izquierdo. Tomamos el hilo de la izquierda, lo traemos pasándolo por encima de los dos hilos guía formando esta figura como de 4. El hilo de la derecha lo pasamos por encima de este, me regreso con este mismo por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de la orejita, vamos a jalar, ajustar muy bien y listo. Y acá nuevamente hacemos el nudo diferente para darle ese contraste tan bonito que tiene este tejido. Tomamos el hilo, lo pasamos por encima de los dos hilos guía o centrales, nos regresamos por debajo, lo sacamos aquí por encima, vamos a jalar, ajustar. Y ahora repetimos lo mismo con el hilo de la izquierda, lo pasamos aquí por encima, nos regresamos con este mismo hilo por debajo, lo sacamos aquí por encima, lo ajustamos
y listo. Nuevamente vamos a realizar otro nudo plano completo. Si te gusta aprender este tipo de pulseras, te invito para que me sigas ya mismo, súper fácil y completamente gratis, aquí abajo en el botón suscribirte y no te pierdas los próximos tutoriales. Ahora vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar la medida que necesito para esta primera mitad de nuestra pulsera, y ya te voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación, porque créeme que este es un diseño que queda precioso. Me voy a adelantar un poco y como puedes ver voy a finalizar también con otro nudo plano completo. Esta es la forma como iniciamos y también como finalizamos esta primera parte que va tejida. Aquí puedes ver el contraste de los dos colores, y la medida en que yo dejé toda la parte que va con este tipo de tejido es de más o menos unos 6 centímetros. Puede aumentarse unos milímetros más, pero eso también va a depender del grosor del hilo que vayas a utilizar. Una vez hayamos ya finalizado esta parte, simplemente vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a sellar. Cortamos dejando aproximadamente 1 o 2 milímetros. Vamos a quemar con el encendedor y hacer presión sobre el nudo para que quede completamente sellada ya esta primera parte de la pulsera. Lo repetimos en los dos lados. Te invito para que le dé me gusta a este video, para que lo compartas, ya que eso me ayudaría muchísimo para que YouTube me continúe recomendando y así podamos crecer esta bella comunidad de Bisu Lovers. Una vez y ya hayamos terminado esta parte, simplemente vamos a fijar esto nuevamente a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho, según donde ustedes estén trabajando. Para decorar el centro de la pulsera vamos a utilizar balines de 3 milímetros y piedras naturales de 6 milímetros. Miren, estas son preciosas, son ágatas en color azul. Bueno, y aquí entonces vamos a tomar nuevamente los dos hilos guía que tenemos en el centro de la pulsera. Vamos a quemar y adelgazar para que sea mucho más fácil poder pasar tanto los balines como también las piedritas que vamos a utilizar para decorar. Lo primero que vamos a hacer es pasar un primer balín en color dorado. Eso le va a ayudar a dar contraste y va a hacer que se realce la piedra que va a ir en el centro, que por supuesto es esta piedrita en color azul que me encanta, me tiene enamorada este color y esta piedra súper bonita. Y nuevamente vamos a pasar aquí en este otro extremo otro balín más. Déjame saber en los comentarios qué piedras naturales te gusta para hacer este tipo de diseño. No sé, de pronto una amatista, un cuarzo rosado, una turquesa. Bueno, vamos a deslizar esto y lo vamos a unir entonces a ese último nudo que habíamos realizado anteriormente. Y aquí lo que sigue es súper fácil. Nuevamente vamos a repetir el mismo tejido de la parte de arriba. Aquí es importante que tengas en cuenta nuevamente el mismo orden en el color de los hilos para que el tejido te quede completamente igual. Una forma de hacerlo súper fácil es nuevamente tomando las dos hebras de hilo. Recuerda que cada una es de 40 centímetros. Lo vamos a pegar de esta manera con nuestra cinta de enmascarar y listo. Y aquí vamos a comenzar al igual que en el otro lado, igualmente con un nudo plano completo, iniciando por el lado derecho de la pulsera. Quiero invitarte para que te unas a esta gran comunidad de Bisu Lovers, a mis diferentes redes sociales. Todos los enlaces y la información la vas a encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Te voy a estar esperando por allá con recomendaciones, tips. Además, si tienes un emprendimiento, también te comparto información súper útil que vas a poder utilizar en tu marca de bisutería y de accesorios. Una vez hayamos completado aquí el largo total, igualmente es el mismo largo que hicimos en el otro lado de la pulsera. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Recuerda siempre finalizar también con un nudo plano completo. Ahora solo queda terminar de cortar los hilos que quedan sobrando y quemar y pegar para que también quede sellada esa parte de la pulsera. Cuando ya hayas terminado de sellar toda esta parte de la pulsera, lo que sigue es súper fácil. Simplemente vamos a ir a donde hicimos el último nudo plano completo y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien y este nudo debe quedar lo más cerca posible a ese último nudo plano que habíamos hecho anteriormente para que ya esta parte de la pulsera quede completamente lista. Más o menos el largo total de toda la parte central tejida de la pulsera te va a quedar de unos 13 a 14 centímetros. Vamos a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida, y mira cómo se ve bonito este acabado diferente que te quise compartir en el día de hoy. Ahora,
Para cerrar la pulsera puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Te lo he enseñado en muchos de los tutoriales. Si aún no lo sabes hacer, aquí abajo te comparto el enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de este tipo de cierre. Y también te voy a compartir la del nudo plano si prefieres hacer más ese tipo de cierre. Vamos a tomar una hebra de hilo de 25 centímetros, doblar una de sus puntas y aquí vamos a comenzar a realizar el tejido del nudo franciscano. Quiero darle una calurosa y cordial bienvenida a todos los nuevos miembros del canal. Me encanta que hagan parte de esta gran comunidad y si tú quieres apoyar también este canal haciéndote miembro es súper fácil. Aquí abajo está el botón unirte, haces clic allí, vas a encontrar los diferentes niveles con los diferentes beneficios. Estaré esperando por allá. Cuando ya hayamos terminado, simplemente es cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar para que quede completamente sellado ya este nudo. Y listo, miren cómo queda de preciosa esta pulsera. Me encanta esta piedra, este color, mejor dicho, esos dos colores que elegí para esta pulsera, estoy enamorada de ellos. Recuerden que en mi canal encuentran muchas más ideas creativas, muchos tutoriales, no los dejen de hacer. Sorprendan a sus clientes y tienen también un emprendimiento de bisutería y accesorios. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.